Muchas gracias, doctor. Gracias a los organizadores de este evento importante por el impacto que lo que se está aquí impartiendo va a tener, sobre todo en el primero y segundo nivel de atención, que es en donde creo que la medicina debe enfocar mucho sus baterías, desde el punto de vista de lo que es prevención. Todo lo que habló el doctor Perea, que la verdad mis respetos, dicen que cuando la idea es clara, la palabra fluye. Y creo que lo que expuso el doctor Perea se queda corto con nuestras realidades, entonces todo ha orientado finalmente hacia la prevención. Esa caravana tan inmensa que él expone es orientado justamente hacia prevenir algo hacia la edad adulta, hacia algo en lo que nosotros como pediatras tendríamos que estar trabajando. El tema con el que me invitaron a participar es un tema común de la práctica diaria. En el ejercicio diario creo que todos hemos visto en algún momento de nuestro ejercicio un niño en el que sospechamos una infección pulmonar, una neumonía o una complicación de la misma. A veces las dificultades las hacemos más grandes nosotros cuando comenzamos a meter ideas que van más allá de lo que sería el diagnóstico clínico de primera instancia. Y creo que mucho de lo que rescatan las guías de práctica clínica que en la Academia Mexicana de Pediatría estamos empezando a tratar de reanalizar para poder establecer algunas propuestas de replanteo de las guías, son muy importantes. Están hechas por autores mexicanos, están hechas en base a revisiones exhaustivas, sistemáticas, y lo que se plantea en esas guías de práctica clínica son bastante valiosas para el ejercicio diario de nuestra profesión. En la academia estamos queriendo rescatar todo eso, y qué bueno que se presentan este tipo de foros para que podamos comenzar a transmitir estos mensajes. Neumonía en niños, si bien es un tema que es común, a veces tenemos ciertas discrepancias en cuanto al concepto de la misma, la definición de la misma. Existe esta definición que habla del compromiso del parénquima pulmonar por un agente infeccioso con manifestaciones clínicas y radiológicas diversas. Si ustedes leen la guía de práctica clínica, textualmente dice la presencia de un microorganismo en el parénquima pulmonar, que prácticamente es lo mismo. Entonces, palabras más, palabras menos, hablamos prácticamente de la misma definición. Pero aquí, en la guía de práctica clínica, tiene un plus con respecto a esta definición, que habla de manifestaciones clínicas asociadas y hallazgos radiológicos que pueden traducirse en zonas de consolidación o de condensación pulmonar cuando nos apoyamos con una imagen radiológica. Sin embargo, estas zonas de condensación neumónica también son apreciables clínicamente. ¿Cómo? Mediante la auscultación, ¿sí? Mediante la palpación podemos, mediante nuestras maniobras habituales de propedéutica, poder establecer con 99% de certeza que un niño está cursando con una neumonía, y básicamente cuando hablamos de un proceso infeccioso asociado. Cuando hablamos del impacto epidemiológico, esto es muy importante y aquí queremos hacer varias reflexiones, aunque me voy a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Sabemos que en los menores de 5 años, y esto está descrito universalmente, es uno de los principales problemas de salud pública. Están entre las primeras 5 causas de defunción en esos grupos de edad, sobre todo en las zonas desprotegidas o con pobre cobertura de salud, o zonas que son pobres por sí mismas. Y sabemos que la infección respiratoria aguda es la causa principal de prescripción de medicamentos. Afortunadamente, a raíz de que se comenzó a establecer por normatividad, por ley, la prescripción por receta de antibióticos, siguen siendo estos los que más se recetan en infección respiratoria aguda. Y esto es alarmante si vemos estas casuísticas. Es la causa más frecuente de ausentismo escolar, la más frecuente de morbilidad para la población pediátrica. Vean ustedes, el 83% de las enfermedades agudas que se padecen antes de los 18 años se localizan en el aparato respiratorio. Es el motivo más importante de consulta en consultorio y en hospitalización, sobre todo en las etapas otoño-invierno, en los cambios bruscos de temperatura. Pero aquí viene lo importante, y esto se ha demostrado, la OMS ha publicado artículos bastante interesantes. En general, 80-90% de las infecciones respiratorias se asume que tiene una etiología viral. El problema es que de estos 80-90%, el 90% salen con antibióticos, que no les van a servir absolutamente para nada a este grupo de pacientes.
Se habla de que la infección respiratoria aguda llega a manejar hasta 4 millones de muertes cada año en el mundo, y de ellas 70% de las que condicionan la muerte son neumonías. En Estados Unidos, vean ustedes, se habla de 3 a 4 neumonías al año por cada 100 niños menores de 5 años. En cambio, en los países en vías de desarrollo se habla hasta de la cuarta parte de las muertes por enfermedad son debidas a infecciones del tracto respiratorio. En México, según las guías de práctica clínica que ustedes pueden consultar a través de la página de salud en el vínculo que tiene con Cenetec, y salen las más de 600 guías de práctica clínica de acceso gratuito, las pueden bajar todas, absolutamente todas. Se habla de que es la 9ª causa de muerte, con una tasa aproximada de 23.4 por cada 100,000 habitantes. Sigue siendo una cifra alta a pesar de los mecanismos de prevención que se han establecido y los programas de IRAEDA que se manejan en la Secretaría de Salud en todos los primeros y segundos niveles de atención. Cuando estudiamos una enfermedad infecciosa, para nosotros es un hábito que siempre hablamos de la famosa tríada ecológica de la infección: agente, hospedero, medio ambiente. Cuando hablamos específicamente del hospedero, tenemos que empezar a pensar cómo se defiende, desde la integridad de los tegumentos, la mucosa respiratoria, en general toda la vía respiratoria, la integridad anatomofuncional de toda esta, tratando de salvaguardar el anillo linfático de Waldeyer. Ya no es el hecho de que cada vez que veíamos un niño con faringoamigdalitis recurrente, 100% se indicaba cirugía. Estábamos llamando al otorrino, al cirujano pediatra, y quítale las amígdalas, quítale las adenoides. Ahora se sabe que hay alternativas terapéuticas para evitar esta circunstancia, y muchos niños han evitado este problema y han tenido un mejor desarrollo en todo lo que es su vida posterior a los cuadros frecuentes de la primera infancia. Los mecanismos de defensa, sobre todo a nivel pulmonar, los podemos sintetizar en estos 3 niveles de complejidad, y aquí hablamos de prácticamente toda la vía respiratoria. El primero de ellos es la barrera anatomofuncional, en la cual toman parte importante la integridad de la mucosa con el aparato mucociliar, que sirve para una filtración aerodinámica, para el reflejo tusígeno, y porque aparte de todo eso también acarrea moco, ayuda a expulsar el moco cargado de bacterias, y también la flora bacteriana habitual que interfiere con la posible colonización por oportunistas. Hay también establecidos en estas mucosas fenómenos de antiadherencia que ya están muy bien establecidos, regulados genéticamente, que evitan el establecimiento de oportunistas. Por otra parte, tenemos lo que ya todos conocemos, no nos vamos a detener a dar clases de respuesta innata, inmune innata o respuesta inmune adquirida, sería imposible darlo en esta fracción de tiempo que nos queda, pero sabemos que se echan a andar todos los mecanismos de inflamación, de inmunidad humoral a través de las inmunoglobulinas de mucosas, o bien la respuesta adaptativa a través de la respuesta de inmunidad celular por los linfocitos T fundamentalmente. Sabemos que el aparato respiratorio tiene o está colonizado, y dentro de los microorganismos que colonizan este aparato respiratorio en prácticamente todo su trayecto, excepto la vía respiratoria baja, sabemos que hay aquellos microorganismos que potencialmente pudieran considerarse patógenos cuando los vemos en un cultivo de exudado faríngeo. Y de aquí la recomendación que habitualmente se hace, y que a través de la academia también la podemos llegar a establecer, de que los exudados faríngeos no deben ser rutina, salvo cuando tenemos una intención bien dirigida de buscar estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que habría que erradicar. Nos pueden llegar resultados de exudados faringios o nasofaringios con estreptococos, con bacilos diftéricos, con algunas neiserias, con algunas moraxelas, que constituyen parte de la microbiota normal, parte de lo que es el microbioma. Y la integridad del microbioma implica un mecanismo de defensa, tal vez el más importante sistema de defensas que tenemos en el organismo, el más amplio, el más extenso. Si nosotros analizamos la cantidad de microorganismos por gramo de tejido que encontramos en cada una de nuestras cavidades, verán ustedes que es impresionantemente grande, por billones, ¿sí?, de microorganismos que nos están colonizando. Pero no están ahí porque sí, están porque tienen una función. Y esa función es evitar que los oportunistas, que se llaman igual, hay streptococáceas oportunistas, hay neumococo oportunista, hay estafilococo aureus que son patógenos,
Estos difícilmente pueden entrar cuando esta microbiota está conservada, está íntegra. Entonces es muy importante conocer todo esto y no pedir estudios de más cuando realmente nos pueden llegar a confundir en la interpretación. De hecho, nos han llegado a la consulta, no sé si a ustedes, que mandan a los niños de la guardería porque encontraron estafilococo aureus en un exudado faríngeo y quieren que se erradique, o porque encontraron una corinebacteria y quieren que se erradique. No, es flora normal. Y esos niños lo peor que harían sería darles un antibiótico. Aunque está en inglés, y esto es por una equivocación que les voy a comentar ahorita, esta plática la tenía montada con la base de lo que es el logo de la academia y algunos ajustes que hicimos apenas anoche, pero me hicieron la maldad y me pusieron la plática que no debían haberme puesto, pero está bien. Aquí ya estaba traducido esto. Aquí es lo importante de lo que les decía de conservar la microbiota. La microbiota ejerce un papel no solo mecánico o de barrera de defensa, sino que tiene funciones muy bien establecidas respecto a la estimulación inmune, respecto a residuos potenciales de formación de placa, y evita, en cierta forma, todo esto se traduce en protección, que evita que los oportunistas patógenos puedan llegar a condicionar daño al epitelio respiratorio. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos frecuentemente? Pues podemos tener accidentes con quemaduras, aspiración de humo, etcétera, que son procesos físicos que pueden comprometer esta biota. Factores inherentes al propio paciente, como enfermedades que lo inmunocomprometen, el uso de drogas antimicrobianas, los cuales, sumados a un inóculo más o menos importante, favorecen que los microorganismos patógenos se instalen y eliminen prácticamente nuestra biota normal. Y entonces se condiciona o se inicia el proceso de enfermedad. Entonces podríamos sintetizar que el pulmón se defiende mediante la filtración de las partículas desde las narinas, el mecanismo tusígeno, la misma bifurcación bronquial también es un mecanismo de defensa mecánico que se comienza a constituir desde la etapa embrionaria, lo que es el sistema o el tejido linfoide asociado a mucosas, que en la vía respiratoria como se traduce como el tejido linfoide asociado a bronquios, ¿sí? En donde se implican los pulmones, la mucosa bronquial, y consta de todos estos elementos en los que parte importante son los macrófagos alveolares y las células inmunocompetentes del intersticio pulmonar como parte importante de todo esto. ¿Qué factores de riesgo se van desarrollando para desarrollar una neumonía, una infección pulmonar en un niño? Ya mencionaba mucho el doctor Perea, aspectos relacionados con el sexo, que en forma natural sabemos que la mujer, el sexo femenino, a lo mejor por algún factor relacionado con el cromosoma X, se defienden mucho mejor desde el nacimiento que los varones, ¿sí? La edad, sabemos que las edades extremas de la vida son los grupos de riesgo o los grupos de edad de mayor riesgo. Sabemos que en las zonas de mayor marginación económica, pobre educación, y los sitios en donde se encuentra alta contaminación, alta polución atmosférica o bien insalubridad, se suman todos ellos para condicionar las enfermedades infecciosas que aquejan a la niñez, sobre todo en países en vías en desarrollo. Humo, hacinamiento, enfriamiento, los nutricionales, y algo que es muy importante y que estamos tratando de rescatar también como academia, y creo que todos los grupos de pediatras lo hacemos, y aquí los invitamos a todos ustedes para que también lo hagan. Una parte es el rescate de la lactancia materna. Sabemos que el mejor probiótico natural es la leche humana, desde el nacimiento. Y de hecho los probióticos como tal comienzan a instituirse si nosotros rescatamos incluso el parto vaginal. Desde ahí son mecanismos de defensa bien establecidos y bien demostrados para los niños, y que incidirían mucho en disminuir la casuística de enfermedades infecciosas de cualquier tipo. ¿Qué pasa con el agente? Ya vimos las condiciones de hospedero, las condiciones de ambiente. ¿Qué pasa con el agente? Sabemos que en niños los microorganismos que más se relacionan van también de la mano de los grupos de edad. En el neonato se ha atribuido mucho en la literatura sajona a Streptococcus agalactiae, lo que es el Streptococo grupo B. Sabemos que en las demás edades no se presenta esto, y en población en México es poca la frecuencia de Streptococo grupo B y toman una mayor importancia las enterobacterias que son propias de la edad neonatal en nuestro medio. Pero ya a partir del primer mes, vean ustedes, los virus respiratorios son los que se establecen como los agentes más frecuentemente causales de neumonía. De ahí enseguida neumococo,
Micoplasma pneumoniae para la edad preescolar y hasta los adolescentes, y Clamidia pneumoniae, como los agentes más frecuentemente relacionados con neumonía en niños, ¿sí? Entonces podríamos hablar en términos generales de que los patógenos del tracto respiratorio involucran tanto bacterias aeróbicas, algunas anaerobias, hongos oportunistas y sobre todo la gran familia de virus respiratorios o capaces de causar enfermedad respiratoria. Ahorita estamos saliendo de una epidemia importante que se ha venido documentando en todos los medios de difusión, que es la influenza H1N1. Sin embargo, le estamos poniendo poca atención, por ejemplo, H3N2, que también se encuentra circulando, y le hemos puesto muy poca atención a metaneumovirus, que cada vez se reporta con más frecuencia. Los rinovirus siguen circulando, en fin, hay una gran cantidad de agentes que no son influenza, que causan cuadros gripales y que serían los que iniciarían muy probablemente los cuadros infecciosos de la vía respiratoria baja de origen bacteriano. Desde luego que todo lo que mencionábamos de la edad, del ambiente, la época del año, la asistencia de los niños a estancias infantiles o guarderías, los niños que no están vacunados, el estado de salud o los comórbidos que habitualmente presentan y la desnutrición son factores que también se conocen como factores de riesgo en estos niños. Y vean ustedes lo que les decía, si hablamos de rinovirus, hay más de 100 serotipos, coronavirus afortunadamente no tenemos ese problema, sincicial respiratorio al que también le ponemos poca atención, también es importante, metaneumovirus, adenovirus, influenza IV, los subtipos diferentes y los gran cantidad de serotipos que se encuentran circulando para influenza igual y otros que son menos frecuentes pero que también conforman parte de la casuística reportada desde hace algunos años como causal de infección respiratoria y sobre todo como predisponente para la infección bacteriana. Entonces hablamos que de todos ellos, del 50 al 67% son por sincicial respiratorio, adenovirus, influenza y parainfluenza, ¿sí? Y de las causas bacterianas, la más frecuente es la neumocócica, para todas las neumonías adquiridas en la comunidad, se habla hasta del 70%. No se debe dejar caer en saco roto el hecho de que puede haber etiologías combinadas en donde puede haber inicialmente un cuadro viral, posteriormente un cuadro bacteriano o dos o más bacterias como causales de una neumonía verdaderamente grave. Otras bacterias que pueden llegar a involucrarse en formas más severas de presentación de las neumonías las podemos ver aquí, aeróbicas, Staphylococcus aureus, neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella, cuyas imágenes están aquí en estas tinciones de Gram. Y también podemos tener otras causales, Legionella, enterobacterias, micobacterias, nocardias, micoplasmas, bordetelas. Vean ustedes la gran cantidad de microorganismos que tendríamos que estar estudiando si queremos encontrar el diagnóstico etiológico, cuando terminaríamos, sobre todo en el primero y segundo nivel de atención. Los virus igual, y los hongos que son oportunistas habitualmente en niños inmunocomprometidos, aún en neumonía adquirida en la comunidad, Pneumocystis jirovecii, Janus carini, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides y Cryptococcus como causales potenciales. Esta me la voy a brincar. Existen algunas formas, afortunadamente son las menos, de neumonías fulminantes, severas, progresivas, rápidamente progresivas. Y aquí se involucran más frecuentemente Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. También en pacientes con algún grado de inmunocompromiso, algunas etiologías virales que evolucionan mal, y si ustedes ven la casuística de morbilidad o de mortalidad de la epidemia de influenza que acaba de pasar, la mayor cantidad de las defunciones fueron ocasionadas en individuos que tenían algún comórbido asociado a la infección por influenza. Llámese diabetes, llámese obesidad, llámese tabaquismo, llámese cardiopatía, es decir, había un asiento de comórbido en un paciente que tuvo la infección, que inicialmente debió haber sido una infección muy seguramente leve, autolimitada, pero que evolucionó en forma severa y los llevó a la muerte incluso. ¿Cómo se condiciona el daño a partir de la adquisición del microorganismo? En general, las infecciones pulmonares, la mayor parte son producidas por virus y bacterias que están circulando en el ambiente. Se transmiten persona a persona por vía aerógena y en menor grado por vía hematógena. Estas son las otras condicionantes que no vemos en el primer contacto.
a partir de secreciones respiratorias contaminadas o por microaspiración de gérmenes que colonizan la nasofaringe. ¿Esto qué significa? Que podemos tomar precauciones si conocemos los mecanismos por los cuales se comienza a condicionar el daño. De hecho, conociendo las bases de la fisiopatogenia o de la etiopatogenia, se pueden establecer las estrategias de control de muchas enfermedades infecciosas, y esto es algo que debemos ir conociendo en todas ellas. Así es como van condicionando el daño los diferentes virus. Si se dan cuenta, a nivel de la vía respiratoria baja, los virus que más se relacionan son influenza y virus sincicial respiratorio, como causales directos de neumonía. Los otros, si bien no son causales directos de neumonía, sí pueden ser el factor predisponente para que estos virus establezcan un mecanismo por el cual se expresen receptores en las células epiteliales que favorezcan la colonización por bacterias. Es decir, poseen moléculas de superficie, se establecen en la lámina propia, activan células de defensa, pero al mismo tiempo que están activando células de defensa y lesionando estas células, lo que van a hacer es favorecer la expresión de receptores de diversos componentes químicos, y estos receptores tienen selectividad por algunos marcadores de superficie de neumococo, de Haemophilus influenza, que pueden actuar como bacterias oportunistas, invadir y condicionar una neumonía por neumococo, por Staphylococcus aureus o por Haemophilus influenza, teniendo como asiento el daño que causa el virus. Entonces, ¿la infección viral es un factor predisponente a infección bacteriana? Sí, los mecanismos son esos: la lesión al epitelio y la expresión o el favorecimiento de la expresión de receptores para las bacterias que en este caso actúan como oportunistas. Y así lo van haciendo, ¿sí? Inicialmente tiene un establecimiento en la superficie de la célula del epitelio nasal, posteriormente se replica intracelularmente, se liberan una gran cantidad de viriones, comienza a haber un daño celular importante, hay detritus celulares, la expresión de marcadores de recepción de bacterias, y una vez que se establecen las bacterias, se da el sobrecrecimiento bacteriano, el exudado purulento, que se puede contener o bien puede evolucionar a dar una infección de la vía respiratoria baja, o bien llegar a la curación finalmente con regeneración del epitelio. Sabemos que el neumococo, una vez que se instala como oportunista en la vía respiratoria, tiene mecanismos de evasión de los sistemas de defensa, ¿sí? Estos mecanismos de evasión lo hacen resistir, por ejemplo, la fagocitosis, sabiendo que el neumococo es una bacteria capsulada, igual que Haemophilus influenza tipo B, ¿sí? Entonces, por sí mismo puede resistir la fagocitosis y otros mecanismos de defensa. Posteriormente puede condicionar enfermedad invasiva. Mycoplasma pneumoniae tiene la particularidad de que se puede adherir a través de la expresión de proteínas de superficie al epitelio y luego condicionar una lesión también por efecto de toxinas y algunos otros componentes o atributos de virulencia de micoplasma. Haemophilus influenza no capsulado, este es el no B, ¿sí? El no capsulado también se adhiere por fimbrias. Lo más frecuente del no capsulado es que condicione problemas de otitis sinusitis, pero sabemos que muchos casos de otitis sinusitis finalmente desencadenan en una infección respiratoria, una verdadera neumonía. El capsulado, que tiene un comportamiento similar, este es el Haemophilus influenza tipo B, es el que condiciona infección invasiva y es el que realmente prevenimos con la vacuna. Afortunadamente ya cada vez es más anecdótica su identificación en población mexicana, gracias a la vacunación para Haemophilus influenza tipo B, y de aquí lo importante de que, conociendo esto, nosotros podamos proponer a través de la academia la constancia, la adherencia a los esquemas de vacunación, los beneficios que brindan las vacunas en razón al conocimiento del daño que pueden causar son muchísimo más altos que los potenciales eventos adversos asociados a vacunación que se han reportado con algunas de ellas. El neumococo también expresa proteínas de unión celular que se unen a algunas enzimas, algunos azúcares o algunos aminoazúcares. Staphylococcus aureus también expresa proteínas que se unen a fibronectina, y así sucesivamente van expresando, y de acuerdo a eso es como pueden establecer el tropismo que tienen para determinados tejidos. Todas las bacterias tienen tropismo de especie y tienen tropismo tisular. Por eso es su mayor o menor prevalencia dependiendo de los grupos de edad y las diferentes especies en los que son los seres vivos.
Debemos reconocer mínimo estas 3 etapas en el desarrollo de una neumonía o de una infección pulmonar de origen bacteriano, que es el modelo que podemos presentar. Primero, la colonización de patógenos que invaden la mucosa bronquial y desde luego la expresión de sus atributos de virulencia, entre ellos la liberación de toxinas que van a condicionar una respuesta inflamatoria local secundaria. El segundo es que la mucosa que se daña va a favorecer la expresión de los receptores que favorecen la adherencia y la posterior invasión de las bacterias. Es decir, llego, expreso, me uno, una vez que me uní, invado y daño todo el tejido. Y posteriormente comienzo a diseminarme, ¿sí? Conociendo estas 3 etapas perfectamente, podemos tratar de establecer en dónde vamos a establecer los mecanismos de control. Se han descrito estos 5 tipos patógenos en neumonía bacteriana. Hablamos del primero, que es la infección parenquimatosa, en donde hay un proceso de inflamación, consolidación de un lóbulo o de un segmento de un lóbulo. Es lo que se conoce como neumonía lobar, ¿sí? Lo más frecuente relacionado con las neumonías lobares se ha descrito con el neumococo, por ejemplo. El segundo es la infección primaria de las vías aéreas con compromiso intersticial. Hay un infiltrado intersticial difuso que se ha catalogado como bronconeumonía y lo más comúnmente demostrado o documentado ahí, sin ser patognomónico, es Streptococcus pyogenes, que es el beta hemolítico, y el Staphylococcus aureus. El tercer patrón es el de neumonía necrotizante parenquimatosa, que se puede dar por la acción de anaerobiosis que ejercen algunos anaerobios de la cavidad oral en los procesos de broncoaspiración. En aquellos niños que tienen alteraciones en la mecánica de la deglución, enfermedad por reflujo gastroesofágico, son los que se pudieran relacionar con esto. Tenemos aquellos caseiformes que se dan en la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, y los infiltrados intersticiales con infiltración parenquimatosa, como se ven en las neumonías virales, que por ejemplo pueden condicionarse por la influenza, el sarampión, o con infiltrados de polimorfonucleares difusos, incluso algunas neumonías atípicas. Y de las neumonías atípicas, las más representativas en la población pediátrica son clamidia y micoplasma como tales. En las infecciones pulmonares graves, se llegan a dar con respecto a estas 3 situaciones: ausencia de mecanismos de defensa efectivos, pacientes inmunocomprometidos, el grado de selectividad de la respuesta inflamatoria para destruir patógenos que se ve comprometido, sobre todo cuando hay daño al parénquima pulmonar, y la incapacidad de reparación del tejido pulmonar. Esto es muy importante porque nos ayudará a poder establecer clínicamente las diferencias que encontramos entre un niño que nos llega de primera instancia a un niño que nos llega 7 días después o un niño que ya nos llega con complicaciones. Podemos, mediante un buen interrogatorio, una buena exploración física y una historia clínica detallada, hacer el diagnóstico casi de certeza. Los fundamentos diagnósticos que se han venido describiendo en la literatura involucran, por una parte, la evaluación clínica. Créanlo, el mayor porcentaje de certeza diagnóstica de neumonía se da con los hallazgos clínicos. Tienen que aprender, o tenemos que aprender todos, porque para todos nosotros es un proceso de formación, a identificar los ruidos pulmonares. Identificando los ruidos pulmonares mediante la clínica y con un buen interrogatorio podemos determinar tanto la severidad como la sospecha etiológica y el daño asociado a este proceso infeccioso pulmonar. Todo lo demás, que es radiología, laboratorio, son métodos auxiliares. O sea, la placa, y esto lo describe muy bien la literatura, las radiografías no son la mejor herramienta para hacer un diagnóstico de neumonía, es la clínica. Las radiografías tienen mucha utilidad cuando queremos determinar cómo estamos determinando la severidad del daño o las características de ese proceso pulmonar. Y ya de ahí nosotros podemos, por una parte, independientemente de confirmarlo, establecer el tipo de daño que tiene. Laboratorio nos ayuda porque nos ayuda a establecer la participación de un agente infeccioso bacteriano o viral dependiendo del comportamiento de la fórmula blanca, ¿sí? Y los cultivos, todo lo demás, nos ayuda a buscar la etiología. El estándar de oro sería tener el agente. No siempre es posible, o en la mayor parte de los casos no es posible. Y el tratamiento lo vamos a discutir finalmente al término de la presentación. Vean ustedes, y esto lo mencionan también las guías de práctica clínica, qué parámetros nos ayudan a establecer un diagnóstico de neumonía. Dificultad respiratoria de grado variable, ionocianosis o acrocianosis,
La disminución de las vibraciones vocales cuando hay derrame o cuando hay una zona de consolidación o de matidez de grado variable. Disminuye el murmullo vesicular en el lado comprometido, en el segmento comprometido. Los estertores crepitantes, es importante este punto, porque los estertores crepitantes en neumonía o en bronconeumonía no se modifican con maniobras kinésicas. Es decir, le doy una sesión de micronebulizaciones, le doy palmopercusión, le doy fisioterapia y los estertores persisten. Ese es un punto muy importante. Cuando estos desaparecen de inmediato o desaparece el espasmo con una sesión y encuentran los pulmones limpios después de haber escuchado crepitantes, muy seguramente no es una bronconeumonía. Hay síndromes de condensación pulmonar y el ataque al estado general, la tos, la fiebre, pérdida del apetito, y astenia, adinamia, hiporexia, palidez, rechazo a la vía oral. Todos estos son datos que en un buen interrogatorio y una buena exploración física los podemos congregar en todo paciente. Y vean ustedes por qué es importante el auxiliar diagnóstico de la radiología. Repito, no es para hacer diagnóstico de neumonía, es para poder establecer cuál es el comportamiento, la localización, las características de este proceso neumónico. Podemos encontrar imágenes de patrón alveolar algodonosas en algunos casos, límites mal definidos, broncogramas aéreos, patrones intersticiales que se dan en las neumonías atípicas con hiperclaridad, con un infiltrado retículo nodular que cefaliza, en fin, son hallazgos radiológicos que nos ayudan a poder clasificar bien estas neumonías. Ven ustedes, las neumonías virales daría la impresión de que tiene un aspecto de vidrio despulido. Las neumonías neumocócicas que nos dan imágenes de consolidación lobar, a veces de lóbulos enteros, a veces de segmentos nada más, pero finalmente son imágenes bien localizadas de consolidación en estos casos, o de neumonías por estafilococo también. Vean ustedes las neumonías estafilocócicas que se pueden relacionar con neumatoceles, con bulas, que son estas imágenes que se ven aquí de bordes bien definidos, que cuando tienen un contenido hidroaéreo y se vuelven anfractuosas, forman verdaderos síndromes cavitarios que se convierten en abscesos pulmonares. Estas son neumonías atípicas que se pueden vincular con micoplasmas, con clamidias. Vean ustedes aquí las imágenes de infiltrados reticulares, básicamente, que van hacia las bases con hiperclaridad en las placas, infiltrados intersticiales bilaterales. Todas estas son de neumonías atípicas. Es importante, porque cada vez se diagnostican con más frecuencia los atípicos, que clínicamente podamos establecer cuáles serían los datos que nos permitan diferenciar a una neumonía de otra. Si nosotros vemos las manifestaciones clínicas, vean ustedes, aquí hay mialgia, cefalalgia, escalofríos, cuadro tóxico, tos, dolor pleurítico, fiebre, hallazgos físicos. Si se dan cuenta, hay diferencias. En las neumonías típicas, normalmente la fiebre es de grado alto, la tos es frecuente, los escalofríos son frecuentes, la tos es productiva, puede ser purulenta, hay matidez con signos bronquiales, los hallazgos radiológicos son bien localizados, las neumonías lobares o segmentarias, y generalmente la etiología de bacterias es por neumococo, hemófilos influenza, estafilococo, etc. En las atípicas, en donde se relaciona más clamidia y micoplasma, vean ustedes, es moderada la cefalea, son raros los escalofríos, es raro el cuadro tóxico, es decir, es más insidiosa. La fiebre es menos ostensible, de menos de 38,9, incluso 38,5 hacia abajo es lo más frecuente. La tos se puede dar en paroxismos no productivos, es raro el cuadro tóxico en las atípicas. Hay datos mínimos de condensación, son más bien datos que pudieran sugerir un cuadro de hiperreactividad bronquial, por ejemplo, en estas neumonías, ¿sí? Entonces, ¿hay manera de establecer diagnósticos diferenciales o sospecha de diagnósticos diferenciales? Sí, desde el interrogatorio y la exploración física y después con el apoyo radiológico. Todas las neumonías se pueden complicar. Las complicaciones pueden ser aquellas que afecten el parénquima o que afecten la pleura. Cuando afectan el parénquima, las más graves y a las que debemos tener mucho cuidado son las que condicionan verdaderos síndromes cavitarios pulmonares, necrosis cavitada, abscesos pulmonares, neumatoceles, fístulas, neumonías que condicionan este tipo de necrosis necróticas, en donde los oportunistas como Pseudomonas aeruginosa y algunos anaerobios se llegan a involucrar.
y las que afectan la pleura en forma de derrame pleural, que pueden llegar a verdaderos empiemas pleurales que se pueden tabicar y que invariablemente van a llevar a este paciente a la necesidad de una intervención quirúrgica. Cuando hay estos derrames tan importantes, es momento ya de que este niño debería estar en un tercer nivel de atención para su tratamiento o en un segundo nivel que cuente con cirugía pediátrica preferentemente o cirugía de tórax, ¿sí? Vean ustedes, hay distintas imágenes de derrames que se pueden ir dando en distintos segmentos de lo que es pleura. La tomografía es una parte importante del diagnóstico, sobre todo cuando se sospechan estos síndromes cavitarios. Vean ustedes, a veces en la exploración física nos deja la duda lo que estamos auscultando, la radiografía se ven por ahí también dudosas las imágenes cavitarias, pero vean ustedes en la tomografía cómo realmente se pueden ver las imágenes de cavidad. En el recuadro derecho alto está un absceso pulmonar y en el recuadro bajo está un derrame pleural importante en la tomografía. Y los síndromes cavitarios, vean ustedes, radiológicamente se ve completamente destruida la arquitectura del parénquima pulmonar y estas placas corresponden a estas tomografías. Finalmente no es una rutina en el primero o segundo nivel de atención, pero sepan ustedes que sí existen los procedimientos para llevarlo a cabo. Desde el punto de vista de la antibioticoterapia, ya casi vamos a terminar, debemos tomar en cuenta algo muy importante. Nosotros como país estamos en el grupo de países que tienen los patrones más altos de resistencia del neumococo a la penicilina. Si bien las guías de práctica clínica todavía mencionan y lo mencionan bien el uso de penicilina procaínica o penicilina sódica dependiendo del caso, también es importante que si tenemos más del 50% de las cepas de neumococo en México resistentes a penicilina, comencemos a considerar ya el uso de otras alternativas terapéuticas que van, según lo marcan las normas, de la siguiente manera. Tendríamos que hacernos esas tres interrogantes. ¿Realmente el origen de la infección implica que deba manejar un antibiótico? Si es que sí, bueno, ¿cuál es el que vamos a elegir? ¿Cuál es la severidad y las complicaciones del padecimiento y cuál es el patrón de susceptibilidades que tenemos en la región? Con esto podemos decidir, dentro de la gama de antibióticos que tenemos en el arsenal terapéutico, cuáles son los que vamos a utilizar. Tenemos penicilinas, aminopenicilinas, tenemos anfenicoles, tenemos cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, tenemos aminopenicilinas, tenemos macrólidos, tenemos glicopéptidos, tenemos lincosamidas, etc. Miren lo que maneja la Organización Panamericana de la Salud en alguna de sus recomendaciones. En niños, la primera opción en neumonía de la comunidad, una aminopenicilina, amoxicilina, ¿sí? No hay que rebuscarle. Si es una neumonía de la comunidad no complicada que se puede manejar ambulatoriamente, amoxicilina, y como alternativa un macrólido, ¿sí? Para la población pediátrica. Para la población adultos ellos manejan otras esferas como las fluoroquinolonas y los macrólidos directamente. Como segunda opción, cuando no tenemos esta, podemos utilizar un macrólido o una cefalosporina de segunda generación que tiene la particularidad que tienen propiedades también inmunomoduladoras, y como alternativas en el adulto, vean ustedes, prácticamente son los macrólidos, las tetraciclinas y amoxiclavulanato. Y en los alérgicos a la penicilina, los macrólidos como primera instancia. Eso es neumonía adquirida en la comunidad. La que requiere hospitalización, una vez que requiere hospitalización, ya nos vamos a las cefalosporinas de tercera generación como primera opción, cefotaxima o ceftriaxona, en caso de alergia un macrólido, y como segunda opción, aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasas, y en los alérgicos los macrólidos. Esas son las recomendaciones que hacen la Organización Mundial de la Salud. Aquí no nos vamos a detener. Los criterios que debemos tener para la elección del antimicrobiano, finalmente, y son parte de las recomendaciones que se deben ir haciendo, emplear a los que cubren a los agentes más probables. ¿Cuáles dijimos que eran? Neumococo, Haemophilus influenza, Streptococo piógenes, ¿qué otro se les ocurre? Estafilococo aureus, Moraxella catarrhalis. Entonces, tengo un arsenal que me cubre muy bien todos estos microorganismos. Indicar el espectro más limitado hacia ellos, preferentemente monofármacos, que tengan biodisponibilidad en la vía respiratoria, que tengan suficientes concentraciones inhibitorias mínimas, los menores efectos colaterales, y que en el costo-beneficio hayan demostrado su utilidad en grupos amplios de población con buenos niveles de evidencia. Lo más importante, ya con esto termino,
Lo más importante en todos ellos es la prevención. Y algo que está retomando la Academia Mexicana de Pediatría, incluso ya conformó el comité de vacunaciones, el promover justamente la prevención para evitar que estas enfermedades sigan presentándose y sigan siendo causales de ausentismo escolar en los niños o de ausentismo laboral en los adultos. ¿Por qué? Porque no solamente se protege al huésped, sino que prácticamente sabemos que ellos son hijos de familia, entonces se protege el entorno familiar y en automático al entorno social, y entonces los esquemas van llevados a mejorar lo que es nuestro nivel social de vida, en una vida saludable. Y finalmente los tratamientos complementarios que van de la mano de lo que es el tratamiento antibiótico, que es mantener el equilibrio electrolítico, la humidificación mediante sesiones de inhaloterapia, el oxígeno en caso de que sea necesario, los mecanismos de higiene de limpieza bucal y el uso restringido de otros fármacos, salvo que sean absolutamente necesarios. Y con esto terminamos prácticamente esta presentación. Espero haber sido adecuado en el tiempo, creo que sí. Les doy las gracias y hubiera tiempo para preguntas, con todo gusto.